Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a resolver el problema 503. Este problema pues consiste en tres bloques. Los bloques A, B y C se colocan tal como se describe ahí en la figura y se conectan por cuerdas de masa despreciable. El bloque A y el bloque B tienen un peso de 25 newtons cada uno y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.35. El bloque C desciende con velocidad constante. Inciso A. Dibuje los diagramas de cuerpo libre que muestren las fuerzas que actúan sobre los bloques A y B. Inciso B. Calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. Inciso C. ¿Cuánto pesa el bloque C? Inciso D. Si se cortara la cuerda que une A y B, ¿qué aceleración tendría C? Bien, tenemos aquí entonces un ejercicio de leyes de Newton que involucra poleas, fricción, plano inclinado, lo tiene todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar el inciso A, que nos indica dibujar los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el bloque A y sobre el bloque B. Bien. Con el bloque A, pues no es nada del otro mundo. El bloque A pues experimenta la fuerza normal con respecto al suelo. Tiene pues su peso en A. Estas serían las fuerzas que actúan de manera vertical. Mientras que en el eje horizontal aquí tenemos la tensión en la cuerda. Entonces llamémosle a esta tensión 1. Y supongamos que el bloque A se mueve hacia la derecha gracias a la tensión 1. Entonces deberá aparecer la fricción en dirección opuesta. Todavía yo sé que es fricción estática. Yo sé que es fricción estática. En este momento yo sé que es estática por una palabra clave que apareció en el ejercicio. Por una palabra clave que apareció en el ejercicio. Les digo en un rato cuál es. Entonces estas serían las 4 fuerzas que actúan sobre el bloque A. Con respecto al bloque B, primero voy a dibujar las fuerzas sobre el bloque y luego lo voy a hacer en el diagrama de cuerpo libre. El bloque B tiene su peso que va hacia abajo. La normal. La normal que no va opuesta al peso, sino que va a 90 grados de la superficie. Tenemos la tensión con el bloque C, que yo voy a llamar tensión 2. Y tenemos la tensión con la cuerda que lo une al bloque A, que lo seguimos llamando tensión 1. Noten entonces que estas son las 4 fuerzas que están actuando sobre el bloque B. Estas son las 4 fuerzas que actúan sobre el bloque B. Entonces, si se fijan, la única fuerza que pues queda sobre un eje sería el peso que queda sobre el eje Y, y de ahí el resto de fuerzas están inclinadas. Esto ocurre pues cuando hay un plano inclinado. A nosotros
pues no nos conviene, digamos, trabajar así. Entonces lo que nosotros hacemos es, una vez que dibujamos las fuerzas, sobre el bloque B, lo que vamos a hacer nosotros es rotar el plano. Bien, voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Entonces, bueno, vamos a ver. Dijimos que tenemos el peso del bloque B. Por acá tenemos la tensión en la cuerda 2, la tensión en la cuerda 1 y la normal. Esto es lo que nosotros tenemos actualmente. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente. A nosotros se nos hace complicado trabajar así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se hace en este caso del plano inclinado es rotar todo el plano. Vamos a ver si me deja rotar aquí. Lo que voy a hacer yo es rotar todo el plano. Aquí no me deja, pero lo que yo intentaría entonces sería rotar todo el plano, ahora sí, a manera de, si se fijan ustedes, dejar horizontal las tres fuerzas, normal, la normal y las tensiones, y pues la que se desplaza obviamente es el peso. La que se desplaza obviamente, la que se gira a un cierto ángulo es el peso. ¿Cuál es el ángulo que rotamos? ¿Cuál es el ángulo que rotamos estas fuerzas? Bien, el ángulo, sí, el grado de rotación o el ángulo que rotamos este plano es exactamente los 36.9 grados. Es decir, si aquí el ángulo del plano inclinado fuera 40, pues la rotación sería de 40 grados. Si fuera 50, sería de 50 grados. Si fuera 60, pues la rotación que tenemos que hacer es de 60 grados. Entonces, aquí la rotación que tuvimos que hacer fue de 36.9 grados. Y ahora ya podemos trabajar. Voy a eliminar aquí el ángulo por mientras. Lo voy a dejar como teta nada más. Y entonces, ¿qué va a aparecer? Okay, tenemos acá el ángulo en el que rotamos el plano. Ya sabemos que es 36.9. De manera que el peso va a tener una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical que apuntará hacia abajo será el peso de la masa B por el coseno del ángulo que hemos rotado. La componente horizontal será el peso del bloque B por el seno. Si quieren, esto lo voy a mover un poco. El peso del bloque B por el seno del ángulo del plano inclinado. Y entonces, bueno, deben recordar, porque quizá a alguno de ustedes le va a parecer raro, ¿por qué el seno quedó con la componente horizontal y el coseno quedó con la componente vertical? Eso podría generar duda. Y entonces, esto pasó
Porque el ángulo se está midiendo con respecto al eje vertical. Y como se está midiendo con respecto al eje vertical, en este caso el lado adyacente es el vertical y el lado opuesto el horizontal. Por eso es que el seno acompaña a la componente horizontal. Vamos a arreglar aquí las tensiones. Acá teníamos la tensión 2 y acá tenemos la tensión 1. Bien, entonces aquí tendríamos ya resuelto el inciso A, los diagramas de cuerpo libre, que muestran las fuerzas que actúan sobre A y sobre B. Vamos con el inciso B ahora. Calcular la tensión en la cuerda que une a los bloques A y B. Es decir, debemos encontrar el valor de T1. Noten ustedes que al aplicar las leyes de Newton, pues usted no conoce cuánto es T1 ni cuánto es T2. Es decir, pues el valor, si usted analiza el bloque B, el valor de T1, pues dependerá del valor de T2. Es posible encontrar la tensión en esa cuerda si analizamos únicamente el bloque A. Vamos a ver. Sí. Entonces, para calcular la tensión en la cuerda que une los bloques A y B, voy a encontrar T1 y es mucho más fácil hacerlo a partir de analizar únicamente el bloque A. Es decir, la suma de fuerzas en el eje X para el bloque A debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en el eje Y para el bloque A también debe ser igual a 0. ¿Por qué decidí aplicar la primera ley de Newton? Vamos al enunciado. Vamos a aplicar la primera ley de Newton por el hecho de que el bloque C está descendiendo con velocidad constante. Velocidad constante implica aceleración igual a 0. Aceleración igual a 0 es primera ley de Newton. Entonces, si el bloque C desciende con velocidad constante, tanto B como A se moverán también a velocidad constante. Es decir, todas las fuerzas están equilibradas. Y por eso utilizo la primera ley de Newton. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X para el bloque A? Pues tenemos que la tensión 1 y la fricción estática. De manera que yo sé que, bueno, haciendo el despeje, ¿verdad? Yo sé que la tensión 1 será igual a la fricción estática. Pero, bueno, eso no me dice mucho porque yo desconozco cuánto vale la fricción estática. Pero sé que la magnitud de esta fuerza, de esta fricción, es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Entonces, si yo conozco el coeficiente de fricción estática y la fuerza normal, yo puedo encontrar cuánto vale la tensión 1. Pero tampoco no sé cuánto vale la fuerza normal. Acá no lo dice. Acá no lo dice. Entonces, bueno, para encontrar la fuerza normal, usted deberá, pues, analizar las fuerzas en Y.
donde podemos observar que tenemos la normal y el peso, la normal que va hacia arriba y el peso del bloque A que va hacia abajo. Y obtiene que la normal es igual al peso del bloque A. Sustituyendo aquí, obtenemos que entonces la tensión 1 sería el coeficiente de fricción estática por el peso del bloque A. De manera que si conocemos el coeficiente de fricción estática y el peso del bloque A, podemos determinar cuánto vale la tensión en la cuerda. Cuando vamos a los datos, nos vamos a dar cuenta que no conocemos el coeficiente de fricción estática, porque el ejercicio nos da el coeficiente de fricción cinética. Y es obvio que nos den el de fricción cinética porque los bloques están en movimiento. Así que todo este trabajo que hicimos no va a resultar útil porque no sabemos cuánto vale el coeficiente de fricción estática. Son diferentes. El coeficiente de fricción estática suele ser mayor que el coeficiente de fricción cinética. Entonces debe haber otra forma de encontrar la tensión. Esto nos serviría, digamos, en un problema donde usted ya conozca la fricción, el coeficiente de fricción estática. ¿Cómo encontrar esa tensión? Bueno, ni modo, nos tocó analizar aquí el bloque B. Analizamos el bloque B y ahí sí podemos encontrar el valor de la tensión 1. ¿Cómo? Con la suma de fuerzas en el eje X. Tenemos la tensión 2 hacia la derecha menos la tensión 1, apunta hacia la izquierda, por eso el menos, menos el peso del bloque B por el seno del ángulo del plano inclinado. Y esto debe ser igual a 0. Eso debe ser igual a 0. Despejando para la tensión 1, nosotros tenemos que la tensión 1 debe ser igual a la tensión 2 menos el peso del bloque B por el seno del ángulo. De manera que, como habíamos dicho en un inicio, el valor de la tensión 1 dependerá de el valor de la tensión 2. ¿De dónde encuentro yo la tensión 2 entonces? Bueno, la tensión 2 la voy a encontrar al analizar el bloque C. Como es la misma cuerda que pasa por la polea, pues será la misma tensión. Será la misma tensión al analizar el bloque C. De manera que para encontrar la tensión 2, hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque C, que es sencillo, dado que este bloque está colgando, únicamente tenemos la tensión 2 y el peso del bloque C. De manera que T1, la tensión que hay en la primera cuerda, será, perdón, aquí, bloque C. Suma de fuerzas en Y, recuerden que desciende con velocidad constante. De manera que la tensión 2 menos el peso del bloque C, es un bloque C, no 3, es igual a 0. Y aquí sí, la tensión 2 es igual al peso del bloque C. Podemos sustituir esto aquí abajo. Tenemos entonces ya encontrada la tensión 1, que dependerá del peso del bloque C y el peso del bloque B, bueno, la componente horizontal
del peso del bloque B. Pero lo más probable es que tampoco conozcamos cuánto pesa el bloque C. Vamos a ver. Y efectivamente, solo conocemos el peso del bloque A y el peso del bloque B. Ah, ok, vamos a ver. No, entonces sí, la habíamos estado bien. La tensión 1 sí la vamos a poder calcular con ese coeficiente de fricción que nos dieron ahí. Porque, vamos a ver, si no, no miro. Ah, bueno, sí, podemos sustituir acá. Podemos sustituir acá la tensión 1 por el coeficiente de fricción y el peso en A para encontrar el coeficiente de fricción. Es decir, en vez de, vamos a sustituir todo esto en esta ecuación. Encontramos el coeficiente. Ah, no, tenemos dos. Perdón, tendríamos aquí una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, no, disculpe. Quiere decir entonces que sí tenemos que utilizar este coeficiente de fricción para encontrar la tensión 1 aquí y de esta ecuación vamos a encontrar cuánto pesa el bloque C. Tendríamos que hacerlo así. Ok. El bloque se mueve, por lo tanto lo que tenemos es fricción cinética y no estática. Entonces vamos a corregir. Ese fue mi error. Lo que tenemos es fricción cinética y no estática. Recordemos que el bloque C desciende con velocidad constante. Lo que quiere decir que no está acelerando, pero que sí hay movimiento. Por lo tanto, el bloque A y el bloque B sí están en movimiento. Y cuando ya están en movimiento, la fricción que hay es cinética y no estática. Disculpen, ese fue mi error. Pero entonces quiere decir que sí podemos calcular la tensión de este punto, donde esta tensión 1 sería el 0.35, que vale el coeficiente de fricción estática, por el peso del bloque A, que son los 25 newtons. Vamos a ver acá. Sí, son 25 newtons, 0.35. Y de ahí obtenemos el valor de la tensión en la cuerda 1. El peso del bloque C, creo que piden la masa, vamos a ver. No, piden el peso, piden el peso. El peso del bloque C, pues lo vamos a despejar de esta ecuación. El peso del bloque C sería igual a la tensión 1 más el peso del bloque B por el seno del ángulo, donde la tensión 1 ya habíamos dicho que era el coeficiente de fricción cinética por el peso del bloque A. Ojo, nos están dando el dato del peso, no la masa. Recordar que no es lo mismo masa y peso. Nos están dando el peso porque nos están dando el dato en newtons. Nos dan el valor en newtons, es el peso, no la masa. Ojo ahí. Entonces el inciso C me pide calcular cuánto pesa el bloque C.
Bueno, entonces el bloque C lo calculamos de esta parte. El peso del bloque C sería 0.35 por el peso del bloque A, que son 25 newtons, más el peso del bloque B, que son 25 newtons, por el seno de 36.9 grados. De ahí calculamos entonces el peso del bloque C. Y este peso es tal que mantiene en movimiento a velocidad constante a todo el sistema. Es decir, lo mantiene equilibrado. Equilibrio que se va a romper en el último inciso. El último inciso dice lo siguiente. Si se cortara la cuerda que une al bloque A con el bloque B, ¿qué aceleración tendría el bloque C? Es decir, así como estamos en este momento, el sistema está en equilibrio. Pero si yo vengo y desaparezco esta cuerda, si yo desaparezco esta cuerda, entonces se rompe el equilibrio y el bloque C empieza a acelerar hacia abajo. Acelera hacia abajo. Entonces, ok. Notemos lo siguiente. Disculpen que esté moviéndome tanto. Cuando usted corte esta cuerda, lo que va a ocurrir es que comienza a acelerar el bloque C y si acelera el bloque C, también acelera el bloque B. Y la aceleración de ambos bloques será la misma porque van conectados a la misma cuerda. Pues de eso se trata, que estén unidos por la polea y la cuerda. Tendrán ambos la misma aceleración. Y entonces, pues cambia un poco el análisis, porque en el diagrama de cuerpo libre del bloque B ya no aparecerá la tensión 1. Todo se va a mantener pues muy parecido a como estaba. Este es el bloque B. Este es el bloque B. Habíamos dicho que este era el peso del bloque B por el coseno del ángulo. Este es el peso del bloque B por el seno del ángulo. Noten que ya no aparecerá la tensión 1 y que aparece la tensión 2. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que la suma de las fuerzas en el eje X ya no es igual a 0, sino que es igual a la masa por la aceleración en X. Como la aceleración va hacia la derecha, pues aquí no va ningún signo adicional, va positiva, tal como aparece, tal como se escribió. ¿Qué va a pasar ahora con el bloque C? Con el bloque C, lo que va a pasar es que tenemos la tensión y tenemos el peso del bloque C. Ahora, la suma de fuerzas en el eje Y para el bloque C. Ay, jóvenes, bueno, tengo un error. Lo vamos a corregir.
La suma de fuerzas en el bloque C será la tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración. Ahora es aceleración en Y. Y va el signo negativo porque esa aceleración es hacia abajo. El bloque C acelera hacia abajo. Y por lo tanto, pues tomamos en cuenta la dirección. Tomamos en cuenta la dirección por colocando, perdón, el signo negativo. Les digo que me faltó algo porque aquí no queda únicamente el peso de la componente horizontal del peso del bloque B, que no, esto no lo incluí, eso no lo incluí en el inciso A, en los incisos anteriores. Aquí también aparece la fuerza de fricción cinética, jóvenes. Les pido perdón. Porque dice que esa coeficiente de fricción aplica tanto a A como a B que están sobre la superficie. Y si me faltó ahí, quiere decir que también me faltó aquí. Y es la fuerza de fricción para el bloque B. Hay que incluirla en las ecuaciones, les pido disculpas porque no la había incluido. Aquí aparece entonces también esa fuerza de fricción. La fuerza de fricción del bloque B. Y esto sí es igual a la masa por la aceleración en X. Como tenemos que corregir arriba también, ok, solo lo vamos a dejar planteado acá. Aquí tendría que haber colocado, aparte de la tensión, tendría que haber colocado también la fricción que experimenta el bloque B. Y no es tan trivial, no es tan trivial. Aquí aparecerá también la fricción del bloque B. Voy a borrar toda esta parte. Borrar toda esta parte. Ok. Bien, entonces, ¿por qué olvidé incluir la fricción que experimenta el bloque B? Para calcular la fricción que experimenta el bloque B, se hace el análisis. Hacemos la suma de fuerzas sobre el eje Y para el bloque B, donde tenemos acá la normal. Tenemos acá la normal. Permítanme. Me equivoqué de botón. Tenemos acá la normal y tenemos el peso. Ahora sí, suma de fuerzas en Y. Normal menos el peso. La componente vertical del peso, corrijo, debe ser igual a 0. Y obtenemos que la normal es igual a la componente vertical del peso. Ahora sí, la fuerza de fricción que vamos a utilizar es el coeficiente de fricción cinética por
la componente vertical del peso. Ahora sí, la tensión 2 se mantiene tal como la habíamos encontrado. La tensión 2 es igual al peso del bloque C. Ahora sí, sustituyendo todo acá, tendríamos que la tensión 1 es igual a la tensión 2 menos el peso del bloque B por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática por el peso del bloque B multiplicado por el seno del ángulo que tenga el plano inclinado. Despejando, obviamente, aquí no voy a colocar tensión 2, voy a colocar ya directamente el peso del bloque C. Y en vez de tensión 1 voy a colocar directamente el coeficiente de fricción por el peso del bloque A. Recuerden que esta ecuación es para encontrar cuánto pesa el bloque C. De forma que el peso del bloque C es igual al peso del bloque B menos, ok, tenemos el peso del bloque B, sacamos de factor común ahí para simplificar un poco. Menos, a ver, más, perdón, más el coeficiente de fricción cinética por el peso del bloque A. Ahora sí, esto sería ya el peso del bloque B. Perdón, el peso del bloque C. Disculpen. Ahora sí, pues se pueden sustituir los valores y encontrar pues los resultados correctos. Vamos a dejarlo. Ok, vamos a dejarlo, vamos a ver. Vamos a ordenar un poco esto. Esto lo vamos a mover. Al menos el inciso A, B y el inciso C están hasta aquí. Vamos al inciso D, que es cuando cortábamos la cuerda. Entonces esto lo pegamos por acá. Entonces al cortar la cuerda lo que hicimos fue quitar la tensión 1, de manera que el problema pues quedó aquí, tal como lo estamos viendo ahora. Donde pues la tensión 2, ok, ya no es, la tensión 2 ya no es igual al peso del bloque C, porque ahora aparece la masa por la aceleración. Y lo que sabemos es que, por cierto, y lo que sabemos es que la aceleración en X del bloque B es igual a la aceleración en Y del bloque C. La aceleración en X del bloque B es igual a la aceleración en Y del bloque C, porque están unidos por la misma cuerda. De manera que yo puedo, voy a hacerlo aquí abajo, voy a despejar para la tensión. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos de incógnita la tensión 2 y tenemos de incógnita la aceleración del sistema. De manera que si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pues yo puedo resolver este sistema de ecuaciones. Voy a despejar aquí para la tensión 2. Voy a decir que la tensión 2 es el peso del bloque C menos
la masa por, y voy a referirme a la aceleración ya como aceleración, dado que es la misma para ambos cuerpos. Y esta ecuación yo la voy a sustituir aquí arriba. De manera que acá voy a tener, la fricción sigue siendo la misma, la fricción pues no cambia en nada. La fricción no va a cambiar en nada, entonces seguirá siendo el coeficiente de fricción por el peso del bloque B por el coseno del ángulo del plano inclinado. Y lo que sí va a cambiar es que ahora pues vamos a tener acá el peso del bloque C menos masa del bloque C por la aceleración. Aquí solo le coloqué masa por aceleración. Vamos a especificar. Estamos hablando del bloque C. Lo mismo acá. Estamos hablando de la masa del bloque B. Tengan mucho cuidado con eso cuando estén resolviendo los problemas, porque sí es importante saber qué estamos analizando. Entonces, peso del bloque C menos masa del bloque C por la aceleración, eso era la tensión 2, menos la componente horizontal del peso del bloque B, menos menos el coeficiente de fricción cinética por el peso del bloque B por el coseno del ángulo. Y eso debe ser igual a la masa del bloque B por la aceleración. Como pueden ver, ya solo es necesario despejar la aceleración de esta ecuación y vamos a obtener que la aceleración es igual. Voy a pasar este término al otro lado, ¿verdad? Vamos a sacar de factor común. Acá nos va a quedar masa del bloque B más la masa del bloque C. Y en el numerador nos va a quedar el resto de términos que no tocamos, que sería el peso del bloque C menos el peso del bloque B por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinética por el peso del bloque B por el coseno del ángulo, ya, dividido entre la suma de las masas. Esto será la aceleración del sistema una vez que hayamos cortado la cuerda que unía el bloque A con el bloque B. Antes de cortar la cuerda, el sistema estaba equilibrado, moviéndose con velocidad constante. Y esta pues sería la respuesta al inciso D. ¿Qué aceleración tiene el bloque C cuando se corta la cuerda que une A y B? Bien, les voy a dejar de tarea a ustedes sustituir los valores. Por cierto, ahora que me estaba fijando, aquí es coseno. Vamos a dejar bien arreglado esto para compartirles la imagen al grupo de Telegram. Bien, vamos a enfocarlo todo por si alguien quisiera. Bueno, igual les voy a mandar la imagen, pero por si alguno de ustedes quisiera tomar captura o anotar o ver si se quedó en algún lado, pues escribir bien el dato. Bien, este sería entonces el ejercicio 5.103. Vamos a cortar la grabación por acá.